Bien, la siguiente ponencia es Seguro Acuícola y Experiencia en el Fenómeno del Niño, 2017, a cargo de Alfieri Peirano. Él es administrador de seguros, tiene el título de Deep Sea II por la Chartered Insurance Institute de Londres, especialización en cascos marítimos y aviación. Actualmente se desempeña como director de Avalor A.W. Moller en Perú. Es especialista en riesgos marítimos, cascos, maquinarias, riesgos de transportes, energía, aviación. Cuenta con 20 años de experiencia, es miembro del Comité Consultivo de la Superintendencia de Banca y Seguros y es miembro afiliado del ILA, the International Institute of Loss Adjuster, y ha coeditado el libro del seminario pasado sobre grandes riesgos catastróficos. Le pido un fuerte aplauso y comenzamos con la siguiente ponencia. Muchas gracias por venir a nuestro tercer año consecutivo de seminario. A mí me ha tocado hablar del seguro acuícola y la experiencia que hemos tenido atendiendo siniestros del fenómeno del niño de este año, ¿no? Entonces, primero vamos a ir tocando los puntos relacionados a qué coberturas hay disponibles en el mercado nacional. También vamos a tocar un poquito de las que hay en el mercado internacional, pero actualmente son bastante restrictivas, son a título facultativo y son coberturas bastante restrictivas, pero existen, ¿no? Este es el contenido de la exposición. Vamos a ver primero la introducción, los mercados y proveedores de seguro acuícola, los tipos de póliza, los tipos de productos ofertados internacionalmente, los que hay en el mercado nacional, los seguros acuícolas onshore, mortandad de biomasa, y los seguros acuícolas offshore, mortandad de biomasa, las exclusiones de la póliza, las exclusiones adicionales que vienen por cláusula, y también vamos a ver la experiencia que hemos tenido con varios siniestros, en el que hemos visto el cultivo que ha sido afectado, ha sido el de concha de abanico, ¿no? Información general del cultivo de concha de abanico, también los siniestros acuícolas que hemos tenido en Piura y en Casma. En realidad hemos atendido 6, pero vamos a tomar como ejemplo 2. Bueno, de introducción. La acuicultura se define como un conjunto de tecnologías orientadas a la crianza de animales o plantas en un ambiente acuático que abarca su ciclo completo o parcial y se realiza en un ambiente seleccionado y controlado. Esto puede tomar, abarca algas, crustáceos, moluscos, peces, y ahí tienen unas fotos que grafican el tipo de productos en los cuales se cultivan. Es una industria relativamente nueva que está experimentando un rápido crecimiento. Principalmente produce animales acuáticos y plantas como alimento para consumo humano. Pero hay otros rubros. La producción acuícola incluye también joyería, artesanía, cosméticos, peces tropicales para acuarios y peces de carnada y de investigación médica. O sea, no solamente nos quedamos en el tema de consumo humano, es mucho más especializado. El término seguro acuícola describe varios tipos de seguros que se usan para proteger distintos tipos de interés, incidentales a la operación del negocio acuícola. Para una compañía acuícola, esto incluiría la protección de seguro de sus edificios, los equipos, los empleados, la biomasa, el stock de animales y plantas, las embarcaciones, las responsabilidades legales y otros intereses asegurables. Estos son los principales aseguradores directos a nivel mundial de acuicultura. En Canadá, Chile, Francia, Grecia, Noruega bastante, España, el Reino Unido, Estados Unidos. Después tenemos aquí también aseguradores especializados para el transporte de animales vivos, ¿no? Que en Reino Unido, y los reaseguradores más importantes, en Alemania, Munich Re, Francia, SCOR, en Suiza tenemos Partner Insurance Company, Swiss Re, y Zurich. Y en Reino Unido tenemos una compañía también bastante especializada que es Global
Aquaculture Insurance Consortium, que se especializa en los temas de acuicultura. El tipo de pólizas que tenemos son del todo riesgo, donde se cubren la mayoría de riesgos incidentales, este tipo de negocio, obviamente con excepción a algunos expresamente excluidos, bueno, y las coberturas de riesgos nombrados. Bueno, pero cualquiera sea la modalidad de cobertura que siempre se aborda en sobre estos dos tipos de coberturas, estos son los puntos que son de relevancia. ¿Qué se está asegurando? O sea, el tipo de animal o planta de cultivo. ¿Dónde se está asegurando? Hay que tener presente las coordenadas geográficas. ¿Contra qué riesgos y peligros se asegura? La valoración. La póliza detalla, por lo general la póliza detalla la medida de indemnización. Viene con una tabla en la cual te indica cuánto se va a indemnizar por cada tipo de animal, el tamaño y las cantidades en las cuales se tendría que indemnizar. Y bueno, obviamente el procedimiento en caso de siniestro. Después tenemos las otras coberturas que se ofrecen en el mercado internacional son seguro de responsabilidad patronal para los empleados de acuicultura, incluidas las actividades de buceo. Después tenemos el seguro de responsabilidad civil de productos y su retirada de mercado, que es el Product Recall. También tenemos el seguro de tránsito de peces vivos entre criaderos y granjas de engorde. Seguro de casco y maquinaria para embarcaciones de acuicultura, seguros acuícolas onshore y offshore, seguro de mortandad de stock de biomasa, donde también se pueden incluir los equipos de cultivo. Seguro de lucro cesante para riesgo acuícola. Los seguros que actualmente se están ofertando en el mercado nacional son estos dos. Los demás en realidad son de otras realidades, de otras... actualmente es bastante restrictivo, solamente tenemos los seguros acuícolas de biomasa onshore para criaderos en tierra que cubren los temas de langostineras y peces. En lo que es seguro acuícola de biomasa offshore, tenemos los criaderos en mar, de conchas de abanico, y también en los lagos, lo que tenemos en truchas. Aquí vamos a hacer un detalle de los riesgos que se cubren en los seguros acuícolas onshore. Tenemos contaminación, actos malintencionados, incluyendo grupos medioambientales o de protectores de los derechos de los animales, el robo, la inundación, el tsunami. También tenemos daños por tormentas, hundimiento, derrumbamiento, fallos estructurales, rotura u obstrucción de cualquier parte del sistema de suministro de agua, sequía, incendio, rayo y explosión y terremoto. Congelación, daño por helada, avería mecánica o eléctrica o daño accidental de la maquinaria u otras instalaciones, fallos o interrupción del suministro eléctrico. Electrocución. Desoxigenación debida a vegetación o actividad biológica competitiva o alta temperatura del agua. Y también cualquier otro cambio en la concentración de los constituyentes químicos habituales del agua, incluyendo la sobresaturación de gases disueltos y cambios en el pH o la salinidad. También se cubren las enfermedades.
Ahora tenemos el seguro acuícola offshore de mortandad de biomasa. Muy similar, pero esto de acá se da para los riesgos que están ubicados en la parte marítima, donde están los criaderos y los de cultivo en el mar. Tenemos que los riesgos que se están cubriendo son tormenta, rayo, tsunami, colisión, excluyendo la colisión con el hielo u objetos transportados por hielo, falla estructural, repentina e imprevista del equipo. También se cubren los robos y actos maliciosos, nuevamente incluyendo los actos maliciosos de grupos de derechos ambientalistas o de protectores de los derechos de los animales. Depredación o daño físico causado por depredadores u otros organismos acuáticos, exceptuando el piojo de mar u otros ectoparásitos. Congelamiento, enfriamiento, daño por hielo, incluyendo la colisión con el hielo u otros objetos transportados por hielo. Contaminación, desoxigenación debido a la floración de plancton u otra actividad biológica competitiva o cambios en las condiciones físicas o químicas del agua, incluyendo la floración de alta temperatura del agua. Esos animales, en el tema de la contaminación o desoxigenación, refiere, por ejemplo, al tema de plancton que compite con los animales en cultivo y estos animales absorben todo el oxígeno, dejando al animal en cultivo prácticamente sin aire, ¿no? Sin oxígeno, lo que hace que muera. Actualmente el último punto, lo que es enfermedad, no se está dando en el mercado nacional. Estas son las exclusiones de póliza. Es el sacrificio intencional por orden de un organismo oficial u otro, el acto malicioso o intencional, incluido el robo del asegurado o cualquier director o empleado del asegurado, escasez misteriosa y o inexplicable, la negligencia grave del asegurado o de sus empleados o directores. No se cubre ninguna pérdida consecuencial, cualquiera que sea su naturaleza. Es decir, no se cubre los riesgos de lucro cesante. No se cubre las responsabilidades legales, cualquiera sea su naturaleza. Tampoco se están cubriendo los aspectos de responsabilidad civil. También bajo cláusulas de exclusión se están excluyendo los siguientes riesgos: contaminación radiactiva, armas químicas y biológicas, bioquímicas y electromagnéticas, exclusión de guerra y terrorismo, exclusión de reconocimiento de fechas electrónicas, la exclusión del Instituto de Ataque Cibernético, y bueno, dado un rápido repaso por las coberturas y exclusiones de las pólizas de acuicultura, ahorita nos vamos a meter en los siniestros que se han atendido, pero para eso vamos a tocar primero cuál ha sido la especie en cultivo que sufrió el efecto del niño costero del año 2017, que en este caso ha sido pues las conchas de abanico. Según los datos del INDESCAM, o sea, de la Cámara de Comercio, en el año 2016, el Perú exportó 4.323 toneladas de concha de abanico, registrando un valor exportable de 76 millones. Los principales mercados fueron Francia, Bélgica y Holanda. El cultivo de concha de abanico, la especie esta la cual sufrió el siniestro,
Es la especie Agropecten purpuratus. Es un molusco bivalvo que se caracteriza por presentar una concha ovicular. Se encuentra de forma natural en una profundidad de 3 a 20 metros cerca a la costa. Esta especie se distribuye geográficamente desde Nicaragua hasta Valparaíso. La parte comestible son los tallos y la gónula, las cuales se pueden vender en media valva o sin valva, en estado fresco o refrigerado o congelado. Las tallas no comerciales se venden en conserva. El tiempo promedio de la concha de abanico en la producción es de 12 a 14 meses. Este molusco es exclusivamente filtrador. El alimento principal lo constituye el fitoplancton. Es hermafrodita funcional y puede desovar, reproducirse total y parcialmente todo el año. Acá tenemos una foto de lo que es una concha de abanico. El método de cultivo más empleado es el sistema suspendido o líneas de cultivo, donde se usan diversos sistemas que se suspenden en columnas de agua como bolsas colectoras para captación de juveniles, pernets, para precría y post-larvas aproximadamente un mes de edad, y linternas para engorde, lo que es en el cultivo final. Acá tenemos un videíto, no sé si... Si no nos hubiéramos capacitado y no hubiéramos tenido la asesoría, no hubiéramos llegado tal vez a esto, ¿no? Para nosotros ha sido muy importante el impacto positivo que ha tenido, aún antes de cosechar. Lo vimos como una oportunidad porque compatibilizaba con todas nuestras ambiciones nosotros como teníamos, ¿no? Como seres humanos, de cuidar nuestra ecología, de cuidar nuestro medio ambiente. Actualmente ya en estos 3 proyectos ubicados en la zona de Infiernillo ya estamos cosechando. Este es el producto que nosotros ya estamos sacando con tallas de 7 a 8 centímetros, una buena talla de producción. Primera vez que se está realizando estos cultivos por aquí y aquí ya los señores de Culebras y Guarmey lo han tomado de la mejor manera, ¿no? Es una zona totalmente adecuada, está habilitada sanitariamente para producir un producto que va a llegar a los mercados extranjeros. Nosotros trabajamos siempre en base a un plan y a una programación de trabajo, ¿no? Hemos cumplido todos los procesos de calidad, que han sido los monitoreos sanitarios, certificaciones sanitarias, el tema de habilitación del desembarcadero. Ellos son pescadores artesanales y conocen de temas de mar profundamente. Sin embargo, este negocio para ellos es nuevo. Ellos no hacen, digamos, acuicultura. Su forma de hábito ha cambiado bastante. El pescador muchas veces, como estaba en el mar, todo lo aventaba al mar. O si traía una naranja o si traía una gaseosa, todo lo tiraba, ¿no? Entonces esa parte ha cambiado bastante. Ha comprendido que el cultivo tiene que, así como empezó en un ambiente natural, tiene que conseguir en un ambiente natural hasta el fin de sus actividades, ¿no? Todo tiene que mantenerse en perfección, como dice el ingeniero, para que todo salga ordenadamente bien. Se busca un cliente que nos compre producto fresco. Entonces se da un valor agregado, que es el desvalve, que lo asume la asociación. Entonces, y ese valor agregado va a valer más que venderlo por mallas. Entonces es un proceso que se gana más. Así me da el servicio y nosotros tenemos que supervisar parte del proceso que termina donde se codifica el producto fresco. Este producto se va para Francia. Nosotros exportamos a Francia, a Estados Unidos. Sobre todo este producto que está saliendo con tallo y coral, ¿no? Está saliendo muy buena producto. Desde que empezamos el proyecto nosotros nos conformamos como empresa, logramos pues que con un día ellos de trabajo integran una planilla donde cuentan con su seguro de salud, donde muchos compañeros porque nunca han tenido siquiera un servicio de salud, se están atendiendo ahí sus esposas que han estado embarazadas, que han tenido su lactancia, ya ese impacto es muy grande para ellos. Hay que asegurar ahorita la semilla para la próxima cosecha e ir creciendo dentro del negocio, ¿no? Nosotros tenemos que volver a reinvertir todo ese capital para crecer, fortalecer al menos los 3 primeros años. Bueno, es un video de cortesía de Antamina. Ya, brevemente vamos a hacer una
breve explicación de cómo es el cultivo de conchas de abanico. Ya está, ya. Normalmente toma un tiempo de 14 meses, desde el hatchery, desde que es semilla, el cultivo inicial, el cultivo intermedio, después el cultivo final, y al final de 14 meses suspendido, ya se hace la parte del cultivo. Estos son los implementos que se utilizan, y eso es lo que ustedes vieron al final en el video, cómo se saca las linternas, donde están todos los animales aquí en cultivo están puestos en este aditamento, que tiene niveles. Aquí tenemos otra foto y una explicación diagramática de todos los implementos que se utilizan. Esto es los pearl nets y estas son las linternas. Esto es cuando el animal está mucho más, es más pequeño, y esto es cuando ya el animal está en fase de engorde, ¿no? Acá se ve pues el progreso. Y esta es una foto submarina de cómo se ve el cultivo debajo del agua y un buzo verificando el tamaño, ¿no? Bueno, ahora con relación a los siniestros que hemos tenido del fenómeno del Niño de 2017, podemos decir que ha sido muy duro para la industria del Perú. Afectó el 80% de la producción peruana de conchas de abanico, es decir, se dejaron de exportar 3.000 toneladas. El Perú retrasa su salida al mercado hasta el próximo año, en el tercer trimestre. Los lugares donde estaban las granjas que se afectaron fueron en Piura, en Omura y en Huaynuma, Casma. Esta es las posiciones geográficas donde ustedes pueden ubicar dónde se encuentran las granjas. Estas son las de Piura y estas son las de Casma. A ver, el siniestro de Piura, esta es la acuícula X, no puedo dar el nombre del asegurado, se atribuye al fenómeno climatológico llamado el Niño costero. Este fenómeno ocasionó el calentamiento anómalo de gran parte del mar peruano. Este calentamiento anómalo de mar, con el que se consigue el aumento de la temperatura atmosférica sumado a la radiación solar de la zona, ocasionó una fuerte evaporación y formó nubes que llevaron al norte del país las peores lluvias de los últimos 30 años. Esta es una foto de satélite de la granja, es bastante grande, es de 825 líneas. El siniestro ocurrió el 7 de marzo y el periodo de la mortandad se dio entre el 7 y el 15 de marzo de este año. ¿Cómo se llama? Se reportaron lluvias anómalas. El SENAMI emitió un aviso meteorológico, fuertes lluvias, que comprendían del 3 de marzo hasta el 9 de marzo en la región Piura, que luego se corroboró con el registro actual de precipitación. Se confirmó que las lluvias de carácter extraordinario, ocurridas desde el 3 de marzo, donde se reportó la precipitación de 258 milímetros. Ese es el mayor valor registrado en la historia desde que tiene el registro. Eran valores totalmente altos. Acá está. Acá pueden ver, este es el pico. Es el valor más alto de toda la serie histórica. Nunca se había registrado algo así. La variación de zonas de lluvia durante los meses de marzo, ven cómo ha ido progresando.
el primer mapa, el segundo, el tercero, y acá se ve pues que ya está totalmente afectado. La causa de la mortalidad masiva fueron las constantes variaciones de salinidad y cambios de los parámetros físico-químicos del agua, pH y oxígeno, causadas por los grandes volúmenes de agua dulce con lodo que ingresaron a la ensenada de Nomura a través de las quebradas activadas por las fuertes y constantes lluvias en las zonas montañosas. ¿Qué pasaba? Que comenzaba a llover tremendamente y todas las quebradas de lo que normalmente es un desierto árido, que no tiene nunca lluvia, comenzaron a desbordarse. Y toda esa agua comenzó a llegar al mar, justo a las zonas de cultivo. Y estas zonas de cultivo fueron afectadas pues, tremendamente, y las mortandades han sido en el orden del 100% en algunos casos, en otras granjas ha sido del 98%, en otras del 70%, y así, fue tremendo. Ahí está los parámetros de salinidad. Estos son los días donde se registra la mayor mortalidad, el 7 de marzo por parte de lo que reporta el asegurado, y el 9 de marzo, según el informe de Sanipes, que es un organismo de control sanitario de Produce. Bueno, es autónomo, pero son los que hacen la verificación. Acá ven, estas son las quebradas que normalmente están secas todo el año. Macizo de Illescas, Piura, quebradas que se activaron con agua de lluvia durante el fenómeno del Niño costero de marzo del 2017. Todo esto es seco, normalmente. Y miren cómo se activó. Y en este lugar es donde está la granja de cultivo de conchas de abanico. El asegurado trató de hacer acciones de mitigación para tratar de impedir el flujo de agua. Pero era imposible. Comenzó a llegar el agua en grandes cantidades. Y después era un torrente imparable. Y acá mucho peor. Aumento de caudal, el agua es incontrolable. Y esto todo llegaba a la bahía, y aquí en esta parte están las granjas. Y obviamente que estos animales son de agua salada, al recibir toda esta agua dulce, los parámetros de salinidad pues se fueron al suelo y terminaron pues muriéndose. Acá se puede ver una foto en la cual se ve el agua, la diferencia del color del agua, ingreso de agua de lluvia al área del cultivo por las quebradas que se habían activado. Se puede notar la diferencia en el color. Y esta es una fotografía donde se está levantando la linterna, como vieron en el video, pero en el video pues estaban vivas. En este caso, cuando se sacó, el animal estaba totalmente muerto. Las conchas muertas en su estadio final. Esto ya estaba listo para cosechar, listo para exportar. Eso es uno de nuestros peritos haciendo la verificación de la mortandad. Y acá están pues las conchas. Mortalidad por caída de salinidad. Acá hay dos videitos también que podemos poner. A ver. Observemos el agua cómo está desplazándose por la quebrada. Un video que mandó el Podemos mismo ver asegurado. de los almacenes nuestros. Cómo está ingresando el agua. El agua está ingresando con bastante fuerza. La lluvia se está viendo con mayor intensidad en estos momentos. Podemos ver algo de los almacenes. Observen allí el agua de color marrón que se observa entre los árboles.
está todo por el centro del almacén. La barricada que logramos hacer prácticamente la ha destruido completa. Pueden ver ese cerro, Todo esto de acá esa era que totalmente seco. alrededor del lavadero. La lluvia se viene con mayor intensidad. Está muy fuerte la cosa en esta zona. Durante la madrugada ha ingresado gran cantidad de agua dulce acá a la concesión. Noten el color del agua, un color pardo, amarillento por la arcilla que viene de los cerros, que entraba a través de la quebrada hacia la concesión. De grande volumen, no se puede apreciar bien el horizonte hasta donde ha llegado. Puede ser que haya llegado hasta la punta aguja o al bajo que está hacia el horizonte, el último tramo de tierra que se ve hacia el horizonte. También ha llegado, de hecho que ha llegado hasta la playa vecina, playa de Tantaleán. Otro color de las olas, color pardo amarillento. Gran cantidad de volumen, mucho más que días anteriores. Toda esta es la parte de la Ya debe concesión. ser el Acá cuarto está ingreso de agua dulce. Y esta es la cuarta vez que sucede. Vamos a esperar que haya una bola para que se note bien el color del agua, que significa que todavía se mantiene el agua dulce aquí en la concesión. Eso se ve en esta ola. Hecho el análisis de la mortandad, nuestros peritos van haciendo muestreos en todas las líneas y después del conteo se obtuvo un valor de 95.28 de mortandad. Vamos a ver las condiciones que tenía la póliza. Es una póliza de mortalidad de stock de biomasa, la vigencia y la ocurrencia. Claro que de acá comienzan a correr unos 15 días desde que se registró la primera ocurrencia de la mortandad de estos animales. El interés asegurable es la mortandad o pérdida física de stock de biomasa de conchas de abanico, Argopecten purpuratus, que surja del evento que se compruebe repentino e imprevisto causado por el riesgo asegurado. Igual como en las pólizas de bienes, se tiene que acreditar la preexistencia. En el caso de este tipo de seguros, acá se tiene que acreditar la calidad sanitaria del animal. O sea, lo que tú tienes que acreditar es de que el pez o en este caso la concha de abanico, el animal estuvo en buenas condiciones. Y bueno, en este caso el asegurado, por medio de la información que se nos suministró, acreditó esto, ¿no? Estas son las coordenadas de la granja. En todas las pólizas se pone específicamente, esto es muy importante porque obviamente si las coordenadas no coinciden, pues no estaríamos hablando de un riesgo cubierto. Estos son los riesgos en esta póliza en específico. Dado lo que hemos explicado anteriormente, en el cual teníamos la causa, no sé si la recuerdan, ¿cuál de estos riesgos sería el que aplicaría? La pregunta que lanzo para el público. A ver, Daniel, tú que estás bien interesado en estas cosas, no has prestado atención. ¿Ah? Contaminación. Contaminación. No.
efectivamente sería el riesgo 6. Cualquier otro cambio en la concentración de los componentes químicos normales de agua, como el cambio de pH salinidad. A ver. Sí, pues si regresamos unas filminas atrás, vamos a ver de que... Acá está. Esos son los parámetros de salinidad que cayeron por debajo, justo en las fechas en las cuales se registran el ingreso de agua dulce a la bahía. Y para el riesgo 6, tenemos que la duración de los periodos del evento serían 14 días. Es decir, de que si el evento prosigue por más de esos 14 días, estaríamos hablando de un nuevo evento computado en la póliza y por lo tanto aplicaría un deducible adicional. Ponemos el detalle ahí, el riesgo 6. El periodo 14 días. A ver, la suma, la póliza tiene una suma asegurada, que es la suma asegurada máxima, y el asegurado remite una proyección de stock de cuánto en valor piensa que va a tener durante todo el año. En este caso, estaríamos hablando para los meses de febrero y marzo de este año. Ellos estimaban que iba a ser $480.000 y para marzo 490.000. En el caso específico, para poder liquidar estos casos, los asegurados hacen declaraciones mensuales de cuántos animales tienen y en base a una tabla que viene en la póliza, se hace la cuantificación. Esta es la tabla. ¿Cómo se llama? Es la base de indemnización. Vimos el cuadro anterior en el cual nosotros habíamos registrado las mortandades de acuerdo a los tamaños de animal, y entonces nosotros tenemos que extrapolar esa información que tenemos acá y valorarla. Si bien el siniestro ocurrió en marzo, para poder nosotros hacer la cuantificación de la indemnización, nosotros tenemos que tomar la última declaración. ¿Cuál fue la última declaración? La del mes de febrero, que es esta de acá. Entonces se asignan los valores y obtenemos cuál es el importe de ese stock en ese momento, ¿no? Vendría a ser el primer paso para tratar de hacer la tasación del siniestro. Se calcularía con esta base. Nuevamente acá está el detalle de la tabla de las bases de indemnización. La extrapolamos acá y obtenemos los $520.067.90. Pero tenemos que hacer aquí un paréntesis. Los stock tienen una mortandad natural que es como una merma. En este caso, el asegurado acreditó vía documentos que esta merma, en el caso de esta granja, era del 5%, una mortandad natural. Entonces tenemos que nosotros que deducir ese importe del importe que habíamos obtenido anteriormente. Por lo tanto, quedamos en que el importe en riesgo
el stock en riesgo al momento del siniestro vendría a ser los 494.064.51. A eso le vamos a aplicar nosotros el porcentaje de mortandad que hemos establecido a la hora que hemos hecho el recuento, que vendría a ser los 95.28%, se aplica a esta cifra que hemos obtenido luego de deducir la mortandad natural. Y obtenemos los 470.744.66. Ya, y aquí otra cuestión, tenemos el deducible. El deducible es el 14% del monto en riesgo. No se aplica de este importe. El importe en riesgo vendría a ser este de acá. Entonces, el 14% se aplica de aquí. Y obtenemos la indemnización para esta granja que sufrió los daños en Piura. Bueno, la idea era que ustedes hagan el ejercicio, pero el tiempo corre. Ya, entonces, ahora vamos a irnos a otro ejemplo. El deducible, el deducible se aplica, es el 14% del monto en riesgo. El monto en riesgo es el importe que obtienes tú luego de deducir la mortandad natural. Y ahí, después de eso, recién le aplicas el deducible. ¿Ya? La merma, sí, la merma. Así es. Bueno, al final tenemos que este es el cuadro indemnizativo y eso es lo que se indemnizó a este asegurado en este caso en particular. Ahora, si ustedes han visto lo que sucedió en Piura, lo que sucedió en Casma fue mucho peor. Ese siniestro ocurrió en Guayunuma, nunca pude pronunciar el nombre Casma. Este es el área de concesión, donde se ubica la granja. Y miren esta foto aérea, lo dice todo. Esta es la desembocadura de un huaico. Vi la montaña esta que se llama Huambacho. Y miren la bahía, cómo se ha llenado de lodo. Y es completamente la afectación es tremenda. Esta es la zona de la concesión, pero esto es solamente el inicio. Esto es solamente el inicio, porque posteriormente toda esta materia comenzó a llegar a la zona de la concesión y es donde finalmente pues mata a todos los animalitos en cultivo. Vemos cuál está el desplazamiento del agua con lodo. Vemos cómo va avanzando y se va acercando a la zona de concesión. Esta es otra foto aérea. Miren cómo estaba el mar. Esto de acá sí fue tremendo. En la parte de Piura entró agua de lluvia también muy similar, pero no de la forma como sucedió en Casma. Es el agua del río Nepeña. Ingresó por la quebrada de Huambacho. Mira. Miren la interacción del agua con el mar. Mar afectado por la descarga del río Nepeña. Se ve que fue tremendo. Miren cómo salían las linternas. Totalmente llenas de lodo. Y acá está uno de nuestros peritos haciendo la verificación y el registro de las mortandades. Comienzan a hacerse los muestreos en toda el área de cultivo.
esto luego lo llevan a la planta y ahí se comenzó a hacer nuevamente el conteo. Concha muerta por cambio de salinidad en el mar en niveles que no eran los apropiados. Y esto es una foto de cómo estaba Casma, que es la zona donde la gente que trabaja en esta empresa vive. Nuevamente, la causa es la misma que la que se dio anteriormente. Estas son las condiciones de póliza, el día de la ocurrencia, la mortandad, el interés asegurable es la mortalidad o pérdida física del stock de biomasa de concha de abanico, el Argopecten purpuratus, que surge del evento que se compruebe repentino e imprevisto causado por un riesgo asegurado. Esas son las coordenadas donde se ubica la granja. Nuevamente, el riesgo asegurado vendría a ser el 6. Cualquier otro cambio en la concentración de componentes químicos normales del agua, como el cambio de pH o salinidad. Y después tenemos los periodos del evento, que vendría a ser, para el riesgo 6 son 14 días. Y la suma asegurada original para este caso son $600.000. El deducible aplicable sería el de 14. El deducible más alto que tiene este tipo de pólizas es el que tiene por contaminación, que llega a 24%. Nuevamente, acá están las declaraciones que hacen mensualmente los asegurados. Y en este caso se toma la última, la de febrero. Si bien el siniestro ocurrió en marzo, la última declaración del asegurado es la que vamos a tomar como base. Y ahí tenemos pues los 585.782.20 declarados una vez que ingresamos la información de los estipulada en póliza de la base indemnizativa. Nuevamente le aplicamos el 5% de mortandad. Acá también acreditó 5%. Tuvimos otro caso donde el porcentaje fue diferente, llegó a 6 puntos y pico, ¿no? Y conforme se reporta, el asegurado reportó en ese stock en riesgos correspondería a 556.493.57, luego de deducir la mortandad. En este caso, la mortandad que se estableció fue de 90%. Hemos tenido un caso en el cual la mortandad llegó a 100. El deducible, obviamente se aplica, es el 14%, vendría a ser los 77.909.10. Por lo tanto, tenemos la siguiente liquidación, los datos, ¿no? Esta es la suma asegurada que tienes en póliza. Decir, este es tu límite, el proyectado que tienes a febrero, que es la proyección es únicamente referencial, ¿no? El stock, según declaración, del cual tú vas a comenzar a operar para hacer la tasación de la pérdida. O sea, nuevamente se le aplica el 5% de mortalidad proyectada, se le deduce y obtenemos nuevamente esta cifra, que vendría a ser el monto en riesgo de pérdida en ese momento, ¿no? Y se le aplica el porcentaje de mortandad luego del conteo y registro de lo que se pudo constatar en nuestra inspección. Se le aplica el deducible y obtenemos este valor de indemnización. Y con eso hemos acabado. A ver, brevemente antes de pasar al coffee break, tenemos un tiempo para hacer preguntas. ¿Alguna pregunta, por favor? A ver. El señor Carrasco siempre preguntando. Buenos días. Más que una pregunta,
un pedido. Me gustaría que ampliaras un poco el tema de la causa y al mismo tiempo me comentes si dentro de tu análisis de causa, cómo has descartado la lluvia, que finalmente es el tema determinante del siniestro, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que en este caso las lluvias se dieron en las partes altas y activaron las quebradas. Y no fue directamente la lluvia, porque también hay un riesgo de lluvia y tormenta. Estas quebradas que se activaron llevaron el agua hacia las bahías. Y es en esas bahías donde esa gran cantidad de agua dulce cambió los parámetros de salinidad de las conchas de abanico en cultivo, que al final pues terminaron muriendo. Otra observación, pregunta. Os pregunta. ¿No? A ver. Actualmente el mundo está cambiando, se está haciendo más la pesca de cultivo que la pesca de caza, ¿no? En el Perú, esta producción de seguros acuícolas, ¿qué tal penetración tienen las aseguradoras? ¿Tenemos algunos indicadores que nos diga es medible, es competitivo, es comercial las primas frente a otros aseguradores? No sé. Bueno, lo que pasa es que es facultativo. ¿Ya? Son facultativos, pero yo te puedo poner en contacto con alguien que te puede conseguir de esos productos. Okay. Sí, el mercado de este tipo de seguro, o sea, ¿qué tan grande es? Y de acuerdo a los eventos que han habido de siniestralidad, ¿se ha vuelto muy restrictivo en todo caso de emitir pólizas nuevas? Hubo dificultad, porque lo que pasa es que este ha sido un año catastrófico, no solamente para Perú, sino que hubo pérdidas por el tema del huracán. El año pasado se tuvieron pérdidas muy grandes con salmón en Chile, que están en el orden de los 100 millones y pico. Más todavía. Pero, según tengo entendido, no ha habido ninguna restricción. Se han renovado las pólizas, ¿no? Estas pólizas no son de renovación automática, como son facultativas, tienes que presentar todo de nuevo, ¿no? Cada año para que te validen. Y este es un seguro que tiene bastante supervisión, tiene un alto costo de supervisión, ¿no? Entonces tienes que presentar toda la información para que los reaseguradores te validen. ¿De acuerdo? ¿Una pregunta más, última? Hola, buenos días. Tengo dos preguntas en realidad. Sí. Okay. La primera es, en las exclusiones de la póliza indicas negligencia grave del asegurado o sus empleados o directores. Sí. Usualmente es o cubres negligencia o no, pero la palabra grave, ¿qué punto medio va para empezar? Y la segunda, que creo que es más un comentario del siniestro, es ¿por qué el cliente, si ve las lluvias y sabe que es agua dulce la que está ingresando, sabe que eso va a matar su cultivo, por qué no hizo una cosecha pronta y aquellas conchas que no estaban en la talla las podían vender en conserva, como indicaste en una diapositiva, y de esa manera pues generar ganancias, ¿no? Y mitigar, digamos, la pérdida? Como ves, a ver, contestando a la segunda pregunta, este tema fue de un momento a otro. Y aparte, vamos a graficar, quiero que veas, mira el tamaño que es la granja, es tremenda. El tiempo que tendría que cosechar es muy limitado, no lo podría haber hecho. Y el asegurado trató de hacer las acciones de mitigación que pudo, pero nadie se esperaba esto. Realmente nadie se esperaba esto, ¿no? Y con respecto a tu otra parte, ahí yo hubiera querido que
que el tema de lo que el término negligencia grave sea más preciso, ¿no? Sea negligencia culposa, que vendría a ser pues la que linda con el dolo, ¿no? Lo que pasa es que también esta parte viene siendo traducida del inglés. Entonces, deberían de precisar más ahí esa parte para que quede específicamente claro, ¿no? Ok, la última y ahora sí, vamos al coffee para seguir con la programación. Sí, gracias. Quería saber cuál es la base de valorización que deberíamos de recomendar a un cliente para declarar el stock de el cultivo, porque entiendo el proceso de cultivo dura 14 meses. Sí. Si el siniestro, en este caso creo que comentaste que había sido ya casi pronto a la cosecha. Y tú me dices sobre los diferentes tamaños. Sí. ¿Cómo se establece? ¿Hay que establecer una base de valorización en la póliza? La tabla sí, la tabla lo dice, te da todos los tamaños. Y ahorita vamos a regresar a una de las tablas con los valores indemnizativos y te vas a poder dar cuenta que inclusive habla de todos los tamaños. Acá está. Si tú puedes ver el cuadrito, los tamaños más pequeños quieren decir que son animales más jóvenes. Y por lo tanto, acá están los valores que aplican para esos animales jóvenes. O sea, la póliza ya te dice, ya te establece los valores que van a pagar por cada tipo de animal de acuerdo al crecimiento que tenga, ¿no? Y es por cada 1000. ¿Ya? Entonces, la póliza ya lo establece. Cafecito, ¿no? Bien, vamos a terminar aquí la sesión y los invitamos al coffee break. Le damos el agradecimiento al Fieri Peirano, un aplauso. Gracias. Y los invitamos a seguir